He cubierto a los empleadores de bandera roja en otros videos, pero ¿y si tú eres la bandera roja? En este video voy a cubrir signos de que podrías ser realmente un candidato de bandera roja. Hay señales claras de que un empleador puede ser problemático a las que debes prestar atención al entrevistar para un nuevo trabajo, pero también vale la pena considerar el otro lado de la moneda. Si descubrimos que nos están rechazando constantemente, hay algo que estamos haciendo o presentándonos que está haciendo que los empleadores se detengan. Eso es lo que queremos ajustar para conseguir nuestro próximo trabajo con convicción y autoridad. Por lo tanto, vale la pena dejar tu ego a un lado y mirar algunas señales de alerta que he visto de los empleadores cuando entrevistamos a candidatos que creemos que pueden no valer la pena arriesgar. Antes de continuar, si te interesa más contenido sobre búsqueda de empleo y carrera de un reclutador corporativo, suscríbete presionando ese botón. Activa la campana de notificaciones para no perderte contenido futuro. He entrevistado a miles de personas y hablado con innumerables gerentes de contratación en mi carrera. Y la siguiente lista va a ser las cosas más comunes que veo cuando se considera que un empleado es una señal de alerta. Mostrar una de estas no te convierte automáticamente en un candidato de alerta roja. Por lo general, cuando vemos a una persona problemática en una entrevista, está mostrando varias de estas señales a la vez. Así que tómalo con un poco de sal. La primera señal de alerta sobre un candidato suele aparecer temprano durante las entrevistas. Y eso es si llegas tarde o, aún peor, llegas sin prepararte, o incluso he visto a personas reprogramar a último minuto. Tienes que tener en cuenta que las primeras impresiones que haces sí importan. Y si eres alguien que llega a tu entrevista 15 minutos tarde porque te encontraste con mucho tráfico o no conseguiste estacionamiento y te llevó un tiempo llegar al edificio, lo que el entrevistador va a suponer es que no gestionas tu tiempo de manera muy eficaz. Y ahora tienes que ponerte al día durante el resto de la entrevista porque el entrevistador ya tiene una mala primera impresión de ti. Lo mismo pasa con no estar listo. He llamado a más de una persona a la hora acordada y claramente los sorprendí. De hecho, recuerdo una ocasión en que llamé a alguien. Aún estaban durmiendo. Al despertar, exclamaron, ¡Oh Dios! Entonces, y empezaron a entrar en la entrevista sin siquiera saber con quién estaban hablando. Evidentemente no fue una buena primera impresión. Nos sorprende que se desempeñaran tan mal que no pasaran a la siguiente ronda. Ser puntual y estar preparado es algo que puedes controlar, así que no hay excusa para no hacerlo. La próxima vez que podrías ser un candidato de alerta roja es si eres particularmente difícil durante la entrevista. Por ejemplo, cuando el reclutador te llama y eres difícil de localizar o no devuelves sus llamadas rápidamente. Y cuando devuelves su llamada, es muy difícil incluirte en su agenda porque tu disponibilidad es muy escasa y es simplemente una lucha programarte para la entrevista. O cuando entras en el proceso de entrevista y eres vago acerca de tu compromiso para avanzar, para ponerte disponible para las próximas rondas, para participar en el proceso de entrevista. O cuando te preguntan acerca de tus expectativas salariales y de alguna manera evades la pregunta. Lamentablemente, estas cosas son señales de que podrías ser un candidato difícil de tratar y puede que no valga la pena su tiempo. Ahora, soy totalmente consciente de que hay gente allá afuera que prefiere mantener sus cartas cerca del pecho, en particular con cosas como las expectativas salariales, pero no responder a la pregunta en realidad te pone en desventaja porque muchas veces el reclutador simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Tómate el tiempo que necesites y cuando estés listo para responder a la pregunta, volvamos a esto y continuaremos avanzándote en el proceso de entrevista mientras está avanzando con otros candidatos con los que está hablando al mismo tiempo y te vas a quedar atrás. Hay formas más efectivas de responder a las preguntas sobre las expectativas salariales, de modo que no dejes dinero sobre la mesa. Te sugiero que veas mis otros videos sobre cómo responder la pregunta de las expectativas salariales si tienes dificultades con esta. Y mi objetivo cuando busco trabajo es hacerlo lo más fácil posible para que me contraten. No quiero ser un obstáculo para ellos en ningún nivel. El siguiente tema será algo impopular, ya que trata sobre cambiar de trabajo con frecuencia. Y esto es cuando tu currículum muestra un historial laboral muy esporádico e inestable. Y esto es a menudo en forma de trabajos muy a corto plazo o empleos que simplemente no tienen mucho sentido. Tal vez trabajaste en una industria, luego saltaste a otro trabajo en una industria completamente diferente y sin relación, permaneciste allí un tiempo y después te mudaste a otra industria haciendo lo mismo. O podría ser que alguien tiene muchos trabajos sucesivos que son relativamente a corto plazo que están todos al mismo nivel y no tienen sentido lógico. En resumen, tienes mucho que justificar en tu currículum, lo cual se torna complejo. Cambiar constantemente de trabajo puede ser una forma eficaz de avanzar rápidamente en las bandas salariales, pero hay que tener cuidado porque existe un punto de no retorno. Después de repetir eso múltiples veces, alcanzarás el límite superior de un rango salarial.
Y si no tienes cuidado y no consigues cierta estabilidad en tu currículum, eso a menudo puede volver a morderte y morderte muy fuerte, especialmente en un mercado laboral difícil. Si vas a cambiar de trabajo con frecuencia, te recomiendo hacerlo de manera estratégica y saber exactamente lo que estás haciendo. De lo contrario, serás etiquetado como un candidato de alerta roja, algo que he visto suceder demasiadas veces. Otra señal de alerta roja es si tu experiencia no coincide con lo indicado en tu currículum. Y esto es a menudo el síntoma de alguien que fabrica su currículum o tal vez lo embellece un poco demasiado. Quizás mete demasiadas palabras clave solo para intentar conseguir que el teléfono suene, por así decirlo. Y desafortunadamente he visto a más de un candidato que ha sido expuesto y expuesto muy públicamente en un proceso de entrevista porque embellecen su currículum un poco demasiado. Y cuando llegaron a la entrevista técnica con el experto técnico, tuvieron que demostrar su experiencia frente a un panel completo de personas. Después se desmoronaron. El problema es que tu experiencia no coincide con tu currículum. Es que ahora el empleador va a dudar de todo lo demás que has dicho en la entrevista y de todo lo demás que está en tu currículum. Entonces, si pones un pequeño adorno allí, ahora les hace cuestionar todo lo demás en la entrevista. Y tienes que preguntarte si vale la pena. Y para ese propósito, otra señal segura de que eres un candidato de alerta roja es si te atrapan en una mentira. Y he visto que esto sucede cuando un candidato miente sobre su experiencia con cierta tecnología, por ejemplo, y empiezan a ser expuestos en el proceso de entrevista y resulta que en realidad no tienen esa experiencia. Ahora tienen la cola entre las patas o mintieron sobre por qué dejaron su último trabajo. Especialmente si fue un despido, comprendo que nadie quiere admitir que lo despidieron de su trabajo. Pero mentir al respecto no es lo correcto. Una mejor manera de manejarlo es asumir lo que sucedió y luego aplicar el aprendizaje como resultado. La siguiente señal de alarma, que a menudo indicará a un empleado que podría ser un candidato de riesgo, es si pasas mucho tiempo criticando tu empresa anterior, tu jefe o incluso potencialmente a esos compañeros de trabajo. Porque aunque puede ser la verdad, los empleadores van a interpretar que eres alguien potencialmente muy difícil de trabajar o que eres alguien que no asume responsabilidades en las situaciones. Y si eres alguien que ha atraído trabajo malo tras trabajo malo tras trabajo malo, o jefe malo tras jefe malo tras jefe malo, incluso podrían comenzar a juzgar tu capacidad para tomar decisiones. Entonces quizás convenga seguirles un poco el juego y darle un enfoque positivo. Asegúrate de no mentir durante el proceso. Otro indicio de ser un candidato de alerta roja es sentirte demasiado cómodo para la situación. Personalmente he tenido más de un candidato que viene a una entrevista. Se siente demasiado cómodo, comienza a llamarme cosas como jefe y hermano, pone los pies en el escritorio, comienza a usar un lenguaje un poco colorido e incluso cuenta algunos chistes de mal gusto. Eso me indica que te falta profesionalismo y no respetas mucho el proceso de entrevista. Y esta próxima bandera roja seguramente te sacará del proceso de entrevista. Y es cuando tratas a las personas en el proceso con las que no estás entrevistando mal. Y esta podría ser la persona en la recepción cuando entras al edificio y te registras. O podría ser quien te da el recorrido por las instalaciones. O muy comúnmente va a ser el coordinador de reclutamiento con el que estás trabajando para programar tu cita. Porque si eres agresivo, menosprecias, eres difícil, todas estas cosas para estas personas se lo reportarán a los equipos de contratación. Definitivamente han excluido a algunos candidatos del proceso. Maltrataron a mis coordinadores de contratación. Tuve un candidato en particular para un puesto muy senior que menospreció a mi coordinadora de contratación cuando ella estaba tratando de programar su viaje para una importante entrevista. Y cuando lo reporté al equipo de contratación, optaron por eliminarlo del proceso porque dijeron que si iban a tratar así a las personas subordinadas antes de la entrevista, solo podíamos imaginar cómo serían si se unieran como líderes senior. Así que la moraleja de esta historia es asegurarte de que tratas a todos con los que interactúas desde el momento en que comienzas a hablar con la empresa hasta el momento en que te contratan y te integran con el mayor grado de respeto y supongas que son tomadores de decisiones porque los equipos de contratación a menudo van y preguntan a las personas que te dieron el recorrido por la planta, ¿qué te pareció? Si informan algo negativo, podría afectar tus posibilidades como candidato. La próxima vez que seas un candidato de alerta roja es si tus expectativas salariales son irreales, en particular para el mercado o el tipo de trabajo, y probablemente incluso más importante, para las habilidades, conocimientos y capacidad que realmente aportas a la mesa. Y esto suele ser el caso cuando alguien intenta atrapar un pez grande y lanzará una expectativa salarial que es un 20 o 30, quizás incluso 40% más que la competencia y simplemente no coincide. Todos estamos sorprendidos y confundidos diciendo, ¿es en serio? Porque tus expectativas salariales están muy lejos de la realidad.
Así que diría, asegúrate de hacer una buena investigación de salarios y hacer un buen trabajo de autorreflexión diciendo, está bien, ¿qué habilidades traigo realmente a la mesa que sean diferenciadas y únicas, especialmente si estoy pidiendo el cielo? Lo mismo aplica para las negociaciones salariales. Si lanzas un número disparatado en el momento en que se presenta la oferta porque crees que tienes un buen prospecto, lo que probablemente hará es desanimar a los equipos de contratación. Y esto es especialmente cierto si tu número es 30 o 40% más de lo que proporcionaste al reclutador al inicio de la entrevista. Porque parecerá que intentas hacer un cambio de último momento y el empleador probablemente sienta que has desperdiciado el tiempo de todos. Y a menudo ni siquiera negociarán contigo. Podrían simplemente retirar la oferta por completo. Recuerda, la negociación de la oferta comienza desde el primer contacto con el reclutador, no cuando se presenta la oferta. Asegúrate de tener una estrategia. La última señal de alerta es si nunca asumes responsabilidad. Y esto ocurre a menudo en la propia entrevista cuando hacen preguntas basadas en el comportamiento y todas tus respuestas nunca asumen la responsabilidad de cuando las cosas van mal. Y siempre es culpa de alguien más y nunca aplicas ningún aprendizaje a ello. Existen diversas formas de abordar las entrevistas basadas en el comportamiento. Si necesitas más ayuda, revisa mi lista de reproducción de entrevistas. Pero en general, los empleadores quieren saber que asumes responsabilidad cuando las cosas no van bien y que aplicas lo aprendido a ello. Así que no quieres ser percibido como alguien que nunca aprende de los errores o, más importante aún, que nunca comete errores en absoluto. En resumen, estas son las principales señales de alerta que los empleadores observan en los candidatos durante las entrevistas. Estas cosas a menudo provocan el rechazo de las personas. Entonces, si eres alguien que está cometiendo estos errores en tu entrevista, es posible que quieras comenzar a reevaluar cómo te estás acercando a ella y tal vez aplicar un poco más de estrategia. Para más ayuda con entrevistas y estrategias de currículum, revisa mis listas de reproducción. Y si eres alguien que necesita un poco más de ayuda profunda, eso es en realidad algo en lo que me especializo. Mi sitio web lifeafterlayoff.com ofrece consejos y trucos desde una perspectiva interna para aquellos que han sido despedidos. Además, comparto mis conocimientos más profundos a través de cursos de capacitación. El primero se llama Resume Rocket Fuel, que está diseñado para enseñarte cómo escribir un currículum que sea preciso, pero que también refleje el trabajo y te brinde la mayor probabilidad de conseguir tu primera entrevista. Una vez que tu nombre llegue al proceso de entrevista, depende de ti venderte efectivamente en cada ronda. Y escucha, puede ser un poco complicado aquí, pero el Ultimate Job Seeker Bootcamp está diseñado para desglosar cada paso del proceso de entrevista en gran detalle y darte consejos, herramientas y metodologías para que puedas superarlo con éxito. Y luego, una vez que llegues a la oferta, puedes negociarla efectivamente para que no te la retiren, pero también estás asegurándote de no dejar dinero sobre la mesa. Si necesitas más ayuda con tu estrategia de entrevistas y búsqueda de trabajo, considera el Ultimate Job Seeker Bootcamp. Eso es todo por hoy. Me gusta dar un poco de yin al yang y no siempre cargar contra su empleador. Siempre hay cosas que podemos hacer para mejorar como buscadores de empleo. Ese es el propósito de este video. De todos modos, espero que lo hayas encontrado útil. Gracias por ver. Hasta el próximo video.